Niños, hoy vamos a empezar y a iniciar la clase con la historia de Quiebralomo, el lugar que ocupamos, el lugar que nosotros habitamos. Para conocer la historia de Quiebralomo voy a iniciar con unas preguntitas, unas fichas que tengo acá, con unas preguntas que ustedes me van a ir haciendo y yo les voy a ir contestando. Entonces les voy a repartir estas fichitas, ustedes me hacen las preguntas, cada uno, todos van a tener, y uno de ustedes me va haciendo las preguntitas para que conozcamos esa historia de Quiebralomo. Sí, ustedes ya miran el orden en que me van haciendo esas preguntitas. Antes de empezar con la historia de Quiebralomo, les voy a contar una cosita. Todos los pueblos tienen su historia, ¿cierto? Todos los pueblos. ¿Y qué forma la historia de un pueblo? Sus costumbres, sus tradiciones, y esas costumbres y esas tradiciones hacen que un pueblo tenga su propia identidad, sus propias características que las diferencian de una localidad, de su propia región, ¿cierto? Eso va formando como nuestra propia personalidad, nuestra propia identidad del pueblo. Bueno, entonces ya ustedes tienen las fichitas, empezamos con la pregunta número 1. Sí, tú. Sí, mi amor. ¿Dónde está ubicada la vereda de Quiebralomo? Bueno, Quiebralomo está ubicado en el municipio de Río Sucio, Caldas de Río Sucio. Y podemos ver que Quiebralomo está ubicada específicamente en este punto acá del mapa. Está ubicada acá. Quiebralomo tiene una historia muy linda y muy grande, porque gracias a Quiebralomo, de ahí nació la historia de Río Sucio. ¿Por qué el nombre de Quiebralomo? Eso, ¿por qué se llama Quiebralomo? Esa es una historia muy bonita. Resulta de que Quiebralomo había mucho oro. Entonces la gente sacaba oro y cargaba, los bueyes los cargaban con puro oro, ¿cierto? Los cargaban con costales de oro. Entonces había un buey que subía muy cargado de oro y resulta de que el peso le quebró el lomo al buey, y por eso se llama Quiebralomo, y así quedó Quiebralomo, por ese accidente que sufrió ese buey. Sigamos con la tercera pregunta. ¿Qué nombre tenía Quiebralomo en la época de la colonia? ¿Qué nombre tenía? Quiebralomo ha tenido varios nombres a través de su historia. Cuando los conquistadores llegaron a Quiebralomo, ese lugar tenía el nombre de San Sebastián. Resulta de que los conquistadores llegaron y como vieron que allá había tanto oro, le pusieron otro nombre. Entonces ya tenemos un nombre que se llama San Sebastián, ¿cierto? Y ya luego los conquistadores, que en ese momento, y como había tanto oro, le pusieron el nombre de Real de Minas de San Sebastián de Quiebralomo, así lo llamaron. Y ya por último se llama solamente Quiebralomo. O sea, que a través de la historia Quiebralomo ha tenido 3 nombrecitos. Primero San Sebastián, luego Real de Minas de San Sebastián de Quiebralomo, y luego la que tiene ahorita, que es Quiebralomo, ¿cierto? Sigamos con la cuarta pregunta. Diga el nombre de los conquistadores que ocuparon este lugar en la época de la colonia. Exacto. ¿Cuáles fueron los conquistadores que vinieron a este lugar y que lo ocuparon y lo conquistaron? Son 3 conquistadores, que acá tengo los nombres: Ruy Vanegas, Camilo Pinzón Copete Ceguera y el minero Miguel Morón. Esos fueron los 3 conquistadores que llegaron a ese entonces a San Sebastián, que se llamaba así, y llegaron y lo conquistaron y lo colonizaron. Bueno, Quiebralomo, como yo les he dicho, tiene mucha historia, y entre esas, Quiebralomo fue una ciudad muy grande, una ciudad donde habían colegios, donde habían edificios grandes, donde había muchas cosas, y en los colegios que en ese entonces había, se enseñaba el castellano,
se enseñaba contabilidad. También en Quiebralomo había un convento de frailes franciscanos, imagínense cómo era de grande, y había mucho comercio, y ese comercio que había tan grande en Quiebralomo hacía que muchas gentes se vinieran, visitaran a Quiebralomo y se quedaran ahí, y ahí fue donde Quiebralomo se empezó a poblar y poblar de mucha gente. Entonces, eso es por el momento lo que tenemos de la historia de Quiebralomo. Ahorita se me van a organizar, tú recógele las fichitas de los niños y se me van a organizar en los computadores, porque ahí vamos a mirar y a completar la historia de Quiebralomo. Ahí tenemos una carpetita que habla de la historia de Quiebralomo.